Entonces, nos vamos a posicionar en el Código Procesal Civil y Mercantil para que lo tengan a la mano ahí. Vamos a estar haciendo uso del mismo. Y pues conforme a las guías también de su programa del curso, el mismo pues nos pide que primeramente empecemos a definir lo que significa la palabra sumaria o juicio sumario. Un paréntesis, habilité en el Classroom también para que su asistencia esta noche sea el resumen de esta clase. Vamos a estar trabajando la definición, las características y el esquema del juicio sumario. Entonces, creo que como resumen de la clase podrían enviar al Classroom un esquema del juicio sumario para que ustedes también vayan haciendo sus resúmenes y sus esquemas ahí con los plazos y cualquier anotación que consideren pertinente conforme a las clases que vamos desarrollando. Va a estar habilitado hasta las 9 de la noche porque la idea es que ustedes ahorita en el transcurso de la clase vayan haciendo su resumen conforme a los plazos y el esquema que vayamos viendo y ya solo envíen una captura de su resumen y con eso cuentan con la asistencia de esta noche. Entonces no vamos a estar compartiendo links, sino que su entrega va a consistir en la asistencia de esta noche. Ahí también les anoté el correo en el Classroom de la clase por si fallara el mismo. Como segunda opción, pues también lo podrían enviar al correo de la clase. Pero principalmente usemos las herramientas oficiales, que es el Classroom, ¿verdad? Entonces, conforme a la Real Academia Española, podemos ver la definición de sumario, que consiste en ser un resumen, un compendio o una suma. Es decir, hace referencia a acortar. Como les comentaba en la clase anterior, el juicio sumario es un juicio ordinario resumido o con etapas más cortas, como lo vamos a ir viendo. Entonces siempre es bueno también que tengan una definición y podríamos definirlo como el juicio sumario como proceso legal especial de conocimiento. Recordemos que todavía estamos en los procesos de conocimiento y el mismo está diseñado para ser más rápido que los procesos ordinarios del sistema judicial. Formas abreviadas de enjuiciar en asuntos de urgencia o de carácter meramente posesorios. Vamos a ver que este tipo de juicio es, este tipo de juicios es para juicios de posesión, como vamos a ver más adelante específicamente para los asuntos que nos ocupan dentro del juicio sumario conforme al Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces siempre es bueno también que ustedes vayan haciendo sus propias definiciones para que no memoricemos una definición, sino que conforme a nuestros conocimientos y nuestro entendimiento plasmemos nuestra propia definición, siempre con los elementos que consideremos importantes y esto también les va a servir a ustedes ya cuando se estén preparando para su examen técnico profesional para que puedan ir desarrollando sus definiciones con los elementos y características y todos los aspectos que consideren importantes para hacer una buena exposición de cada uno de sus temas. Entonces no estudien solo para sus parciales, sino principalmente para su ejercicio profesional, pero váyanse preparando de una vez para su examen técnico profesional. Entonces, en cuanto a las características y principios de este juicio sumario, vamos a indicar como primera de ellas que siempre se dirimen controversias. Recordamos que los procesos de conocimiento siempre van a haber controversias, no vamos a tener derechos ya declarados, sino vamos a pretender que nos declaren esa controversia, ese derecho.
Otra característica y principios de este juicio es la rapidez, ya que brinda una solución jurídica rápida ante situaciones que requieren urgente resolución legal, aunque no son aptos para todo tipo de procedimientos. Vamos a ver ya los procedimientos específicos. Recordemos que todos los procedimientos que no tienen señalados procedimientos específicos, como en este caso sí lo es el juicio sumario, nos vamos a ir a la vía ordinaria. Esa es la premisa del juicio ordinario. Entonces, este juicio sumario no es procedente para todos los procedimientos. Recordemos que para esos procedimientos nos vamos a la vía ordinaria. Por lo mismo que es un juicio resumido, uno de sus principios y características también es la celeridad. Va a ser más célere, más rápido que el juicio ordinario, al tener plazos y etapas más cortas. También va a ser más simple, en virtud de que los plazos son más cortos y por lo mismo también vamos a tener menor número de audiencias. Vamos a ver que no van a ser todas las audiencias que teníamos en el juicio ordinario, sino van a ser menos audiencias y plazos más cortos. Y por lo tanto, generalmente también va a ser una evaluación menos extensa de la prueba. Es decir, va a ser más limitante en cuanto a los documentos que vamos a ofrecer o nos van a ofrecer como medios de prueba. Vamos a ver que, por ejemplo, nos vamos a limitar a un contrato de arrendamiento. Entonces, al estar limitado a esos tipos de procesos, generalmente la evaluación de la prueba va a ser menos extensa, ¿verdad? Vamos a necesitar menos documentos con que probar nuestro derecho que pretendemos que nos declaren. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Avanzamos. Entonces, como les decía, nos ubicamos en el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil para ver ya específicamente la materia del juicio sumario. Nuevamente recordamos que los asuntos que no tengan contiendas específicas señaladas, como en este caso sí las tiene el juicio sumario, las vamos a ventilar en el juicio ordinario. Entonces, la materia específica de este juicio son los asuntos de arrendamiento y desocupación. Como primer punto, ahí les hacía referencia yo a un contrato de arrendamiento. Entonces, en este tipo de procesos, nuestra prueba reina va a ser el contrato de arrendamiento o cualquier aspecto de arrendamiento y de desocupación. También ocupan este tipo de juicio sumario la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Ahí nos limita a todo lo que no sea dinero, la entrega de bienes muebles. También la rescisión de contratos la podemos ventilar por esta vía. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. También unos tipos de procesos específicos que se llaman interdictos, que los vamos a estar abordando también dentro de este tipo de juicio sumario. Vamos a ver a qué se refieren ese tipo de procesos interdictos y también los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Entonces ahí tenemos un aspecto importante también en el numeral 6 que va a haber algún tipo de legislación que nos va a decir que cualquier controversia se va a ventilar por la vía del juicio sumario. Tenemos ejemplos de ello en el Código de Comercio. Hay muchos tipos de procesos que el Código de Comercio los dirime a través del juicio sumario. Y también algo importante, puede haber alguna contienda que, que se debe de ventilar por un juicio ordinario, pero si las partes lo convienen, pueden pactar que se siga en la vía sumaria. Entonces, eso también es un punto importante, ya que si es una contienda que no tiene vía específica y que se debe ventilar
el juicio ordinario, las partes pueden pactar para que sea más reducido y lleve menos tiempo ambas. Si están de acuerdo y si les conviene a ambas, ventilarlo por esta vía del juicio sumario. Entonces ahí tenemos cada uno de los asuntos importantes, que lo memoricemos y sepamos por qué vía se tramitan todos estos asuntos, que es la vía del juicio sumario. Entonces, ya viendo los asuntos que nos ocupan, pasamos al procedimiento específico en sí. Podemos ir ya empezando a hacer nuestro esquema. Y como principio también importante, podemos ver en el artículo 230 que son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario, siempre y cuando no se opongan o no contravengan o contradigan lo preceptuado en toda la normativa de estos artículos relativos al juicio sumario. El fundamento de ello está en el artículo 230. Entonces, ya como esquema del proceso en sí del juicio ordinario, vamos a dar los primeros dos puntos del esquema, que van a ser iguales a los del juicio ordinario. Siempre va a comenzar con una demanda, un primer escrito, una primera solicitud. Ahí, tal vez cuando terminen la clase, le dan una repasada a los requisitos del primer escrito, de la demanda o de la primera solicitud inicial, son sinónimos todos ellos. Sería el primer punto del esquema del juicio sumario. Luego, cuando ya tenemos esa demanda, ese primer escrito admitido a trámite o cumplido todos los previos que nos puedan poner, si no llenamos los requisitos que regula la ley, recordamos que vamos a tener ya un llamado a juicio a través de una notificación que es referente a este emplazamiento que nos hace ya el juez cuando fue admitida a trámite la demanda del juicio sumario. Y recordemos que el emplazamiento es el llamado a juicio, la comparecencia que nos hace el juez una vez admitida esa demanda y primer escrito. Entonces, posteriormente al emplazamiento, la etapa siguiente que tenemos es la de interposición de excepciones previas. Vamos viendo que es el mismo proceso y etapas que el juicio ordinario, simplemente va a variar en cuanto a que aquí tenemos un primer plazo más corto, ¿verdad? Dentro del segundo día de emplazado, desde que nos notifican esa demanda, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116. Sí, es la misma normativa que aplica para el juicio ordinario. Solo va a variar que dentro de segundo día de emplazado. No vamos a recordar los plazos del juicio ordinario para no confundirnos, pero nos vamos a limitar a que ya podemos ver un primer plazo más corto y nos indica que dentro del segundo día de emplazado, las cuales se resolverán siempre por el trámite de los incidentes, de la vía incidental. ¿Alguien que pueda recordarnos ahí a todos los asistentes a la clase de esta noche dónde está regulado ese trámite de los incidentes? El artículo 135 de la Ley del Organismo Judicial. Muy bien, muchas gracias, muy amable, le agradezco. Así es, recordemos que ahí estamos bien fundamentados y tenemos que aplicar los plazos de los incidentes regulados en la ley del organismo judicial. Y recordamos que se va a abrir en cuerda separada, es decir, en una pieza separada. Y recordamos también que vamos a tener la discrecionalidad del juez para que
sea con efecto suspensivo o que no sea con efecto suspensivo, es decir, que pueda seguir avanzando el proceso hasta que se resuelva el incidente o que se quede parado en esa etapa si es con efecto suspensivo. A eso nos referimos con el efecto suspensivo. Y hasta que no se resuelva ese incidente, no va a seguir avanzando el proceso. Recordemos que la ley del organismo judicial también da esa discrecionalidad de hacer esa cuerda separada del incidente. Recordemos que es accesorio a un proceso principal y el proceso principal en este caso es el juicio sumario y la interposición de excepciones previas va a ser el proceso accesorio incidental. Entonces debemos de estar bien atentos a la forma en que admiten esa interposición de excepciones previas para entender que el proceso va a seguir avanzando o se va a quedar detenido en esta etapa hasta que se resuelva la interposición de excepciones previas. En la vía incidental, como bien nos indicaba la compañera, regulada en la ley del organismo judicial. Tenemos claro ese aspecto porque es importante. A eso se refiere la legislación y así ¿Qué funcionan los artículo juzgados dijo dijo, y en perdón, el IC? las... ¿Nos puede recordar la compañera el artículo de la ley del organismo judicial? 135 incidentes. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos regula también el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, que también en cualquier estado del proceso podrá oponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, las que serán resueltas en sentencia. Entonces aquí vemos una diferencia con las excepciones previas. Estas, la doctrina recordamos que lo llaman privilegiadas por ser eh, facultativas de interponerse en cualquier estado del proceso. Y también nos dice que se van a resolver en sentencia. Entonces, eso nos da la luz que van a ser excepciones también perentorias, es decir, que aquí sí no se va a interrumpir el proceso, sino que van a ser resueltas en sentencia y el proceso va a seguir avanzando. No van a ser interpuestas con efecto suspensivo, como les comentaba antes, sino que aquí el proceso sí seguirá avanzando y se va a resolver en sentencia. Eso lo vemos en el artículo 232 del Código Procesal Civil y Mercantil. Perdonen que les haga énfasis en esto, pero es importante tener claro el efecto suspensivo y el efecto perentorio que va a ser resuelto en sentencia. Entonces, ¿estamos claros en eso? ¿O no estoy siendo lo suficientemente claro? Sí, está Carolik. Gracias. Muy bien. Recapitulando un poquito, entonces cuando tengamos excepciones previas, recordemos que va a existir la posibilidad de que el proceso se frene si las van a admitir con efecto suspensivo o puede ser que las admitan sin efecto suspensivo del proceso y también siga avanzando y se van a resolver también como las perentorias o las privilegiadas en sentencia. O ahí tenemos el primer plazo reducido dentro del segundo día de emplazado y las privilegiadas o perentorias en cualquier estado del proceso. Posterior a la interposición de excepciones previas, pasamos ya a la etapa de la contestación de la demanda. Ahí como siguiente parte de su esquema. Podemos ver otro plazo reducido ahí también que vamos a tener 3 días para contestar la demanda, en cuya oportunidad vamos a interponer también las excepciones perentorias que tuviéramos contra la pretensión del actor.
Ahí tenemos el plazo para interponer las excepciones perentorias, que van a ser de 3 días con la contestación de la demanda. Y son las demás excepciones que van a ser resueltas en sentencia. Y las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, así como las relativas a pago y compensación, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia, indica el artículo 233 del Código Procesal Civil y Mercantil. También tenemos ahí entonces en ese artículo 233 otro tipo de excepciones privilegiadas que podemos proponer en cualquier instancia y van a ser resueltas en sentencia, las de pago y compensación. Entonces ahí tenemos lo relativo en cuanto a la contestación de la demanda. Seguimos con el esquema del proceso del juicio sumario y pasamos ya. Imagínense qué plazos tan cortos, ¿verdad? Aunque en el 2 días y 3 días. Aunque lamentablemente en la práctica no funciona así, pero sí va a ser un proceso más ágil y rápido que el juicio ordinario. Entonces pasamos ya a lo relativo a la prueba vista y sentencia y para que lo tengan en su esquema en relación a la prueba. Indica el artículo 234 que será de 15 días. Y les hago la pregunta. Aquí este artículo no regula, por ejemplo, periodo extraordinario de prueba. ¿Creen ustedes que se puede dar o no? Recuerdo que Silic, que usted no lo explicó, pero no me recuerdo el tiempo. Y aquí en Muy Jeremías, bien, sí. En efecto, conforme al artículo que vimos, que son aplicables las disposiciones relativas al código, perdón, al juicio ordinario, siempre y cuando no contravengan estas disposiciones del juicio sumario, podemos aplicar supletoriamente las del juicio ordinario. Por lo tanto, el juez puede hacer ese uso y facultad de otorgar periodo extraordinario de prueba si lo cree oportuno, pero generalmente este tipo de procesos, como vimos ya, tienen prueba específica. Entonces, generalmente en la práctica no se da, pero sí podría darse el caso, ya que se puede aplicar supletoriamente las disposiciones del juicio ordinario. Pero en este caso vamos a tener un periodo de prueba corto de 15 días. Esa es la regla general y específica. Entonces anoten ahí 15 días de periodo de prueba. Luego también la vista nos indica que se verificará dentro de un término no mayor de 10 días. Seguimos con los plazos más cortos ahí, 15 días de prueba y 10 días para la vista. Recordamos que al aplicar también supletoriamente las normas del juicio ordinario, lo podemos solicitar por escrito o también de forma oral para que sea una vista oral y podamos exponer recordamos la palabra clave de la vista, alegatos, nuestros alegatos para eso de la vista. Entonces, si ustedes consideran que van a exponer de mejor forma oralmente los alegatos dentro de este tipo de proceso, le solicitan al juez o magistrados que se desarrolle de forma oral la vista, si no, la evacuamos también de forma escrita cuando nos notifiquen la audiencia para el efecto en nuestro casillero electrónico después de esos 15 días del periodo probatorio. Entonces, concurrido el término y evacuada la vista, nuestros alegatos del proceso del juicio sumario dentro de la vista, ya sea escrita u oral, el término para dictar sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes.
Entonces ahí tenemos un plazo también más corto para dictar sentencia de 5 días y no el de 15 días de la ley del organismo judicial que aplica de manera general. Deberá dictarse sentencia de este juicio sumario dentro de los 5 días siguientes. Eso lo podemos ubicar en el artículo 234 del Código Procesal Civil y Mercantil. Recordemos que también el juez tiene la facultad de solicitar o dictar un auto para mejor fallar al aplicarse también supletoriamente las disposiciones del juicio ordinario. Entonces ahí le podemos hacer una anotación que podría darse ese plazo del auto para mejor fallar a solicitud y discreción del juez. No obstante, también recordemos que conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, tenemos derecho de petición, no obstante ser una discreción del juez. También si cualquiera de las partes considera oportuno solicitarle al juez o magistrado que dicte un auto para mejor fallar, lo podemos hacer conforme al derecho de petición, a sabiendas que es una discreción del juez o magistrado realizarlo, ¿verdad? Pero también ahí tenemos escondido otro aspecto del esquema que se podría dar después de la vista, previo a dictar sentencia, un auto para mejor fallar, para mejor resolver del juez o magistrado. Entonces ahí tenemos el esquema. Elabórenlo ustedes a su forma, ya sea a mano o digitalmente, ¿verdad? Pero es importante que lo entiendan, eh, traten de memorizar los plazos y sobre todo el fundamento legal, a dónde irá a fundamentarse, porque tampoco confiar en nuestra memoria al 100% porque podemos olvidar algunos aspectos, pero lo que sí es importante es que sepamos en dónde está el fundamento legal y a dónde ir a fundamentarnos para defender bien cualquier asesoría profesional que debamos de brindar a nuestros clientes o ante los órganos jurisdiccionales. Entonces aquí tenemos el resumen del esquema. Recordamos, inicia con la demanda, escrito inicial o primera solicitud. Luego tenemos el emplazamiento, 2 días para interponer excepciones previas, 3 días para contestar la demanda o adoptar las demás actitudes. Recordemos que aquí también podemos adoptar cualquiera de las actitudes del demandado. Si recordamos en el semestre anterior, podría ser interposición de excepciones previas, contestar la demanda en sentido negativo o afirmativo, que sería allanarnos. Podríamos reconvenir, que a ver si recuerdan qué quiere decir reconvenir o adoptar la actitud de reconvención. ¿Recuerdan que era una de las Contra actitudes del demandar. demandado? Muy bien, Licenciado, contra buenas demandar. noches. Buenas noches. De convenir es contestar la demanda en sentido negativo. No, no, no. La reconvención recordamos que era contrademandar. Entonces no solo contestar, bueno, pero también tiene razón que sería contestar la demanda en sentido negativo porque diríamos que no aceptamos las solicitudes y no solo no aceptamos las solicitudes que están haciendo, sino que además los contrademandamos. En eso consiste la reconvención, que era una de las actitudes del demandado. También otra de las actitudes del demandado era allanarnos si estamos de acuerdo con las pretensiones que nos están demandando y no queremos prolongar las costas judiciales y el proceso legal o la asesoría legal que debemos de hacer dentro de un juicio sumario. También podríamos adoptar la actitud de demandado de allanarnos a las pretensiones. Entonces ahí recapitulamos un poquito las actitudes
demandado o las actitudes que podríamos adoptar, no solo contestar la demanda en sentido negativo, sino que también tenemos más alternativas de actitudes que podríamos adoptar. Luego, dentro del esquema serían los 15 días de prueba, los 10 días para la vista. Recordamos que puede haber auto para mejor fallar, que la ley del organismo judicial y, perdón, el Código Procesal Civil regula. Y luego tendríamos también la opción de el esquema de la sentencia dentro de los 5 días siguientes. Entonces ahí tendríamos el resumen del juicio sumario. Luego, también como parte del esquema del juicio sumario, porque ahí hay que, unos ya empezaron a hacer el trabajo y a entregar, pero también tenemos la etapa de la impugnación, de las impugnaciones, los recursos, y regula el artículo 231 y también el 1039 del Código de Comercio. Aquí podemos ver ya legislación del Código de Comercio, que cualquiera de las partes que interponga apelación, el recurso procedente es el de apelación para que lo tengamos presente, de una resolución que no sea la sentencia, es decir, vamos a apelar también cualquier resolución que no sea la sentencia, incurrirá en el pago de las costas y una multa de 25 quetzales que le impondrá el tribunal de segunda instancia si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso. Es decir, si podamos interponer el recurso de apelación contra, por ejemplo, los autos que resuelven las excepciones, ya sean previas o perentorias, bajo esta penalidad o sanción que estipula el artículo 235 y la sentencia sí eh, será apelable y para ello nos vamos a la legislación que vimos en el semestre anterior de los medios de impugnación y la aplicable como norma general del recurso de apelación. Esto lo podemos ver en el artículo 235 y también tenemos regulado el recurso de casación. Recordamos que esta es una etapa posterior en la Corte Suprema de Justicia, entonces eh, posterior al recurso de apelación también podemos interponer el recurso de casación. Lo podemos observar en el artículo 231 del Código Procesal Civil y 1039 del Código de Comercio. ¿Alguien le puede dar lectura al artículo 231 del Código Procesal Civil y Mercantil? Artículo 231. Opción a la vista sumaria. Las personas capaces para obligarse pueden por convenio expreso celebrado en escritura pública sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. Celebrado el convenio, no podrá variarse la decisión, pero si el proceso intentado por su naturaleza debiera haberse ventilado en juicio ordinario, habrá lugar al recurso de casación. Muchas gracias. Entonces vemos que escondido, pero ahí está regulado también que podrá haber lugar al recurso de casación. Entonces vemos ahí en estos artículos que no se regula específicamente lo relativo al recurso de apelación. Sin embargo, recordamos que es el recurso procedente para los autos y sentencias. Entonces, es por ello que lo aplicamos como procedente. ¿Alguien tiene a la mano el Código de Comercio? Que podamos darle lectura al artículo 1039. Yo lo tengo listo. Cristian, Gracias. ¿lees tú? Sí, sí. Artículo Vale, dale. 1039. Sí, Vía dale. procesal.
A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial, señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. En los juicios de valor indeterminado y aquellos cuya cuantía exceda la cantidad de 400,000 quetzales, procederá el recurso de casación en los términos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. En materia mercantil, son título ejecutivo las copias legalizadas del acta de protocolización de protestos de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Cualquier controversia relativa a títulos ejecutivos se resolverá en concordancia con lo estipulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas gracias, muy amable. Entonces ahí podemos ver que aplica también el Código de Comercio, como les indicaba al inicio de la clase, en muchos de sus procesos y acciones eh, remite al juicio sumario, precisamente porque se supone que el derecho mercantil y la fase pura del derecho pues debe ser más ágil y más rápida. Por lo mismo, muchos de sus procesos los remite al juicio sumario para que no sean procesos más largos. Entonces, antes de empezar ya con los asuntos específicos en la próxima clase, como es el juicio sumario de arrendamiento y desocupación o desahucio, pues me gustaría que repasemos bien para no saturarnos con tanto contenido en cada clase, el esquema de este juicio sumario para que ya nos vayamos limitando al conocimiento específico de cada uno de los juicios, sabiendo y manejando los plazos de este juicio sumario. Entonces, si gustan, les dejo ahí unos minutos para que terminen de trabajar bien su esquema, su resumen de la clase, lo suban al Classroom o al correo y cuando cada uno pues lo vaya terminando, se puede ir desconectando de la clase y esa sería la asistencia de esta noche y la siguiente clase pues ya empezaríamos a ver los asuntos específicos del juicio sumario como lo son el primero de ellos de arrendamiento y desahucio, que sería la próxima semana, si Dios nos lo permite. Entonces, que pasen una feliz noche. Yo todavía voy a estar por aquí en lo que terminan ahí. Si tuvieran alguna duda, con mucho gusto la abordamos. Si no, pues los saludo la siguiente clase. Licenciado, buenas noches, le saluda Iván Álvarez. Mucho Una gusto. preguntita, licenciado, perdone. Yo me conecté